En el ejercicio de su profesión, el médico se consagra específicamente al servicio de personas que sufren, algunas de las cuales son enfermos incurables. Se trata, pues, de personas que le enfrentan precisamente a él con la pregunta de si ante este sufrimiento que no se puede modificar, más aún, que se ha convertido en destino inevitable, no ha perdido la vida todo su sentido. El médico se enfrenta, pues, con la doble tarea, que ha sido desde siempre inherente a su profesión, de devolver al enfermo su capacidad de trabajo y su capacidad de bienestar. Pero a todo esto es preciso añadir una tercera tarea. Debe darle también su capacidad de sufrimiento. La capacidad de sufrimiento no es en definitiva otra cosa que la capacidad de realizar lo que yo llamo valores de actitud. En efecto, no es solo la creación correspondiente a la capacidad de trabajo la que puede dar sentido a la existencia, caso en el que hablo de realización de valores creadores. Ni es solo la vivencia, el encuentro y el amor, correspondientes a la capacidad de placer o bienestar, lo que puede hacer que la vida tenga sentido, sino también el sufrimiento. Más aún, en este último caso no se trata solo de una posibilidad cualquiera, sino de la posibilidad de realizar el valor supremo, de la ocasión de cumplir el más profundo de los sentidos. Así pues, desde la perspectiva médica, o por mejor decir, desde la perspectiva del enfermo, el problema central gira en torno a la actitud con que uno se enfrenta a la enfermedad, la disposición o talante con que se contempla esta enfermedad. En una palabra, se trata de la actitud adecuada, del adecuado y sincero sufrimiento de un auténtico destino. Del modo de soportar un padecimiento necesario, depende que se esconde en él un posible sentido. ¿No nos trae esto a la memoria aquellos versos de Julius Strum que tanto llamaron la atención de Hugo Wolf? Noche tras noche vienen la alegría y el dolor, y antes de que lo adviertas te abandonan los dos, y van a decir al Señor cómo los has soportado. Porque así es, efectivamente. Lo que importa es cómo se soporta el destino, cuando ya no se tiene poder para evitarlo. Dicho de otra forma, cuando ya no existe ninguna posibilidad de cambiar el destino, entonces es necesario salir al encuentro de ese destino con la actitud acertada. Llegamos aquí, comprendemos claramente la razón que le asistía a Goethe para decir: no existe ninguna situación que no pueda ser ennoblecida por el servicio o la paciencia, solo que podríamos complementarlo. La paciencia, al menos en el sentido de un padecimiento correcto y sincero del auténtico destino, es ya de por sí un servicio y un rendimiento, el más noble servicio y rendimiento que le es dado prestar a un hombre. Comprendemos también las palabras de Hermann Cohen: la suprema dignidad del hombre es el sufrimiento. Intentemos ahora dar una respuesta a la pregunta de por qué el sentido que el sufrimiento ofrece al hombre es el más elevado de cuantos podemos imaginar. Pues bien, ello se debe a que los valores de actitud demuestran ser más excelentes que los valores creadores y vivenciales, en cuanto que el sentido del sufrimiento es superior, dimensionalmente considerado, al sentido del trabajo y al sentido del amor. ¿Por qué? Partamos de la afirmación de que el Homo sapiens puede articularse en el Homo faber, que llena su sentido existencial mediante sus creaciones, en el Homo amans, que enriquece el sentido de su vida a través de la experiencia, el encuentro y el amor, y en el Homo patiens, el hombre que presta el servicio, el rendimiento de sus padecimientos. El Homo faber es lo que solemos llamar una persona triunfante, un hombre que cosecha éxitos. Para él solo hay dos categorías y solo en ellas piensa: triunfo o fracaso. Su vida se mueve entre estos dos extremos, en la línea de una ética del éxito. Pero para el Homo patiens las cosas son diferentes. Sus categorías no son éxito o fracaso, sino cumplimiento o desesperación. En virtud de este par de categorías, el Homo patiens adopta una posición vertical respecto de la línea de ética del éxito. El cumplimiento y la desesperación se insertan efectivamente en otra dimensión. De esta diferencia dimensional se deriva también una superioridad igualmente dimensional,
porque el Homo patiens puede realizarse incluso en el más estrepitoso fracaso. La experiencia enseña que son perfectamente compatibles el cumplimiento y el fracaso y, por el lado opuesto, el éxito y la desesperación. Pero esto no debe entenderse únicamente desde la diferencia dimensional de los dos pares de categorías. Por supuesto, si introyectamos el triunfo del Homo patiens, su cumplimiento del sentido y su autorrealización en el sufrimiento, en la línea de la ética del éxito, entonces habría que reproducirlo sobre la base de la diferencia dimensional con trazos puntuales. Es decir, parecería una nada que impondría como un absurdo. O dicho de otra forma, a los ojos del Homo faber, el triunfo del Homo patiens es necedad y escándalo. Por todo lo expuesto, resulta claro que la posibilidad de realizar obras creadoras, es decir, de apoderarse del destino mediante la actuación correcta, garantiza la primacía frente a la necesidad de aceptar el destino con la actitud correcta, es decir, frente a la necesidad de realizar los valores de actitud. Brevemente, aunque la posibilidad de sentido que entraña el sufrimiento es, según la categoría de los valores, superior a la posibilidad de sentido creador, es decir, por mucho que corresponda al sentido del sufrimiento la primacía, la prioridad recae sobre el sentido creador. Efectivamente, aceptar un sufrimiento que no viene necesariamente marcado por el destino, sino un sufrimiento innecesario, no sería servicio, sino petulancia. El sufrimiento innecesario es, para decirlo con una expresión de Max Brod, infelicidad innoble, no una noble desdicha. ¿Cómo se reflejan estas relaciones en el ámbito estricto de la práctica médica? Lo que hemos venido diciendo equivaldría a afirmar que un cáncer operable no es una enfermedad cuyo sufrimiento tenga sentido. Se trataría más bien de un sufrimiento petulante. El afectado tendría que recurrir al valor, es decir, al valor de someterse a la operación, mientras que el que se enfrenta rabiosamente con un cáncer inoperable debería recurrir a la humildad. En términos generales, los dolores no están inexorablemente impuestos por el destino, sino que se trata más bien de un sufrimiento sin sentido, ya que es posible apaciguarlos, calmarlos dentro de límites sumamente amplios. Renunciar a narcosis o anestesias locales o, en el caso de una enfermedad incurable, a medicamentos calmantes o sedantes no está en manos de todo el mundo, aunque tal vez lo estuviera en manos de Sigmund Freud. Es sabido que renunció heroicamente, hasta el último momento, a todo tipo de analgésicos, pero en general no a todo el mundo puede exigirse tal renuncia. De hecho, no supone ningún rendimiento que yo renuncie voluntariamente a todo calmante. El médico goza de la repetida oportunidad de ver cómo un paciente va llevando a cabo el camino de rumbo, desde el primer plano de la conciencia cotidiana, desde la posibilidad al alcance de toda existencia media de dar un sentido a su vida mediante una actividad creadora, a la necesidad de dar un sentido a la existencia mediante el sufrimiento, mediante la aceptación de un destino doloroso. De la mano de un caso concreto voy a intentar demostrar aquí cómo no solo la renuncia al trabajo y a la posibilidad de sentido que se encierra en él, sino también la renuncia al amor, puede inducir a una persona a aceptar y realizar una oportunidad del cumplimiento de sentido elegida de entre las diversas posibilidades que se encierran en este empobrecimiento marcado por el destino. Vino a visitarme un doctor, durante muchos años dedicado al ejercicio de la medicina práctica. Hacía un año que había muerto su mujer, a la que amaba más que a todas las cosas en el mundo, y se sentía incapaz de sobreponerse a esta pérdida. Pregunté a este paciente, aquejado por una grave depresión, si había reflexionado sobre lo que habría ocurrido si las cosas hubieran sucedido al revés, es decir, si él hubiera muerto antes que su mujer. Inimaginable, respondió. Se habría hundido en la desesperación. Entonces, solo necesité hacerle caer en la cuenta. ¿Ve usted todo esto que se le ha ahorrado a su mujer, aunque ciertamente ahorrado al precio de que sea usted ahora el que cargue con la tristeza? En aquel preciso instante, su sufrimiento adquirió un sentido, el sentido de un sacrificio. No podía cambiar ni un ápice el destino, pero había cambiado la actitud. El destino le había arrebatado la posibilidad de cumplir su sentido en el amor, pero le quedaba la posibilidad
de adoptar frente a este destino la actitud adecuada. O podría decir también la carta que me escribieron algunos presos del penal de Florida. He encontrado el sentido de mi vida ahora, cuando estoy en la cárcel, y solo tengo que esperar algún tiempo hasta que tenga la ocasión de repararlo todo, de hacerlo todo mejor. El número 049246 me escribe: aquí en la cárcel hay siempre oportunidades para prestar algún servicio y para superarse a sí mismo. Tengo que decir que de alguna manera soy más feliz que nunca. Y el número 552022. Querido doctor, durante los 2 últimos meses, un grupo de presos hemos leído entre nosotros sus libros y escuchado sus cintas. Qué cierto es que también en el sufrimiento se puede encontrar un sentido. De alguna forma, mi vida ha comenzado ahora. Qué glorioso sentimiento. Es conmovedor ver cómo mis hermanos tienen en nuestro grupo las lágrimas en los ojos porque aquí y ahora su vida ha alcanzado un sentido que antes consideraban totalmente imposible. Lo que ha sucedido raya en lo milagroso. Hombres que antes se hallaban desamparados y sin esperanza, ven ahora un nuevo sentido en sus vidas. Aquí, en la prisión, rodeados de las más severas medidas de seguridad de toda Florida. Aquí, a unos cientos de metros de la silla eléctrica, precisamente aquí, son nuestras lágrimas sinceras. Estamos cerca de Navidad, pero para nosotros la logoterapia es la resurrección. Desde la Gólgota de Auschwitz se levanta, en esta mañana de resurrección, el sol del amanecer. Qué nuevo día llega hasta nosotros.